En la historia antigua del Medio Oriente, la práctica religiosa estuvo marcada por la adoración de diversas deidades, a menudo asociadas con fuerzas de la naturaleza y elementos celestiales. Entre estas deidades, Baal fue uno de los dioses prominentes en las culturas cananea, fenicia y siria. Los estudiosos de la historia antigua reconocen que Baal fue un dios asociado con la fertilidad, la lluvia y las tormentas, características esenciales para la vida agrícola de las civilizaciones antiguas. En los textos bíblicos, Baal aparece mencionado como un competidor por la lealtad de los israelitas hacia Yahvé, Jehová, el dios del monoteísmo hebreo. En el Antiguo Testamento, la figura de Baal es a menudo retratada como una tentación para los israelitas, quienes en algunas ocasiones se desviaban de la adoración a Yahvé para adorar a deidades como Baal. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 25, se describe cómo el pueblo de Israel se une a Baal de Peor, y esta acción suscita una respuesta de desaprobación por parte de Dios. Estas historias reflejan las luchas de los antiguos israelitas para mantenerse fieles a una fe monoteísta en un contexto de politeísmo predominante en la región. La influencia de Baal, o al menos la percepción de fuerzas espirituales adversas, se extiende también en ciertos textos del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30, Jesús es acusado de realizar exorcismos a través del poder de Beelzebub, también llamado el príncipe de los demonios. Este nombre, en algunas interpretaciones, deriva del término Baal-Zebub o Baal de las moscas, un título que posiblemente subraya la percepción negativa de estos espíritus en el judaísmo de la época. En el cristianismo, se ha interpretado que Beelzebub, o el príncipe de los demonios, simboliza la personificación del mal y la oposición a Dios. En esta línea, los teólogos han identificado a Satanás como el gobernante de los espíritus malignos y relacionan su figura con la lucha espiritual contra la oscuridad. La Biblia sugiere que los espíritus demoníacos están sujetos a Satanás, quien es visto como el adversario de Dios y de la humanidad. En la ciudad de la Meca, la estructura conocida como la Kaaba es el centro de la práctica religiosa islámica. La historia de la Kaaba se remonta a épocas anteriores a la fundación del Islam en el siglo VII. Según los historiadores, la Kaaba fue en sus inicios un santuario de adoración de varias deidades árabes, entre ellas una deidad llamada Hubal, considerada una figura importante en el panteón preislámico. Hubal era adorado en la Meca y su imagen se encontraba en la Kaaba. La tribu Quraysh, a la cual pertenecía el profeta Mahoma, también tenía vínculos con este santuario. Sin embargo, con el surgimiento del Islam, Mahoma purificó la Kaaba de ídolos y estableció el monoteísmo como la base de la fe islámica, reemplazando la adoración a múltiples deidades con la adoración exclusiva a Allah. Mahoma nació en la Meca en el año 570. Criado en la tribu Quraysh, fue testigo de las prácticas religiosas politeístas de su tiempo. A los 40 años, Mahoma tuvo una serie de experiencias espirituales que, según la tradición islámica, involucraron encuentros con el ángel Gabriel en la cueva de Hira. Estas experiencias llevaron a la revelación del Corán, el texto sagrado del Islam. El profeta Mahoma transmitió estas enseñanzas como un mensaje de monoteísmo absoluto, identificando a Allah como el único Dios verdadero. Aunque algunos intentaron desacreditar su mensaje y relacionarlo con tradiciones anteriores, el Islam subraya que Allah es el mismo Dios adorado por Abraham, Moisés y Jesús, estableciendo así una continuidad en la tradición abrahámica. Uno de los actos simbólicos de Mahoma fue la purificación de la Kaaba, eliminando las representaciones de los antiguos ídolos, incluido Hubal, y consagrándola a Allah. Este acto marcó una ruptura clara con el politeísmo, posicionando al Islam como una fe monoteísta, en continuidad con las tradiciones proféticas del judaísmo y el cristianismo. El Islam establece que la Kaaba fue originalmente construida por Abraham e Ismael
como un lugar de adoración al Dios único. Esta narrativa se sostiene en la tradición islámica, que la considera como el primer santuario erigido para el monoteísmo, aunque no existen registros históricos que corroboren estos eventos. El tawaf, la práctica de circunvalar la Kaaba, es un acto de devoción que los musulmanes realizan durante la peregrinación, Hajj y la Umra. Este ritual, según la tradición islámica, fue instituido por Abraham y continúa hasta hoy, como una muestra de obediencia y devoción a Allah. Aunque existen registros de que el tawaf era realizado en tiempos preislámicos en honor a ídolos, el Islam reinterpretó este acto como una manifestación de la devoción al Dios único, despojándolo de sus connotaciones politeístas. En las enseñanzas cristianas, el apóstol Pablo advirtió en su carta a los Gálatas sobre los peligros de seguir otro evangelio distinto al de Jesucristo, diciendo: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema». Gálatas 1:8. Esta advertencia se ha interpretado como un llamado a discernir la autenticidad de los mensajes espirituales. En el contexto del surgimiento de nuevas religiones, algunos grupos cristianos han interpretado esta advertencia como una crítica a aquellas doctrinas que no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Sin embargo, el Islam mantiene su creencia en Jesús como uno de los profetas importantes y en su retorno, aunque rechaza su divinidad en la misma forma que lo hace el cristianismo. Las interpretaciones sobre figuras como Baal y Jubal y sobre el surgimiento del Islam reflejan la complejidad de las relaciones entre las antiguas tradiciones politeístas y las religiones monoteístas modernas. Mientras el Islam establece una conexión directa con el Dios de Abraham, Moisés y Jesús, en el cristianismo, la figura de Jesús y la Trinidad juegan un rol central en la comprensión del monoteísmo. A lo largo de la historia, las religiones han tenido conflictos y tensiones, a menudo debido a malentendidos y falta de diálogo. Reconocer las raíces históricas y culturales de cada creencia permite construir puentes de respeto mutuo que valoran las diferencias y celebran la diversidad espiritual de la humanidad. La Arabia preislámica era un entorno marcado por el politeísmo y las creencias tribales. La adoración de varios dioses era común en toda la península arábiga. Entre estos, Jubal fue una de las deidades centrales de la Meca. La Kaaba, antes de ser un símbolo monoteísta del Islam, era un centro de adoración de múltiples ídolos, que incluían a Jubal y otros como Al-Lat, Al-Uzza y Manat, quienes eran figuras importantes para diversas tribus árabes. Algunos historiadores señalan que el politeísmo preislámico estaba profundamente enraizado en los rituales que veneraban a los astros, especialmente a la luna y a la naturaleza. Esta reverencia hacia los astros era común en muchas culturas de la región. De hecho, Jubal era una figura que se asociaba frecuentemente con la luna, al igual que otras deidades de Medio Oriente que representaban la fertilidad y la protección. Este panorama politeísta dio paso al surgimiento del monoteísmo islámico, una transformación que redefinió la estructura religiosa y cultural de la región. La unificación religiosa promovida por Mahoma rompió con las prácticas politeístas de sus contemporáneos, estableciendo la adoración exclusiva de Allah y transformando la Kaaba en el centro de devoción monoteísta. En el año 630, Mahoma conquistó la Meca y, como gesto simbólico de la reforma religiosa que buscaba promover, purificó la Kaaba, eliminando todos los ídolos de su interior, incluyendo la figura de Jubal. Esta acción tuvo un impacto significativo, ya que la Meca era un punto neurálgico para las rutas comerciales de la península arábiga y además un sitio de peregrinación que atraía a diversas tribus árabes. La transformación de la Kaaba de un santuario politeísta a un centro monoteísta marcó el inicio de un cambio cultural importante que llevaría a la consolidación del Islam en la región. La historia de la Kaaba ilustra cómo los símbolos y prácticas religiosas pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Antes del surgimiento del Islam,
el acto de circunvalar la Kaaba, conocido como Tawaf, era un ritual pagano. Sin embargo, el Islam reinterpretó este acto como una manifestación de devoción exclusiva a Allah, cambiando así el significado y el propósito del Tawaf en el contexto islámico. De acuerdo con la tradición musulmana, el primer Tawaf fue realizado por Abraham e Ismael, lo cual sitúa este acto en la narrativa abrahámica y lo convierte en un símbolo de continuidad con las religiones monoteístas previas. La historia de la religión en el Medio Oriente, desde el politeísmo antiguo hasta el monoteísmo moderno, es una historia de búsqueda de lo divino y de la trascendencia. Las tres grandes religiones monoteístas, aunque diferentes en sus doctrinas y prácticas, comparten el anhelo por una conexión profunda con Dios. En un mundo que enfrenta desafíos de intolerancia y falta de entendimiento, la espiritualidad puede ser una fuente de unidad y de esperanza. La Kaaba, el Tawaf, los relatos de Abraham y los textos sagrados son símbolos de una herencia compartida y de una búsqueda incesante por la verdad y la justicia. A medida que la humanidad avanza, el respeto y la comprensión de estas tradiciones pueden ayudar a construir una sociedad basada en el amor y la paz, valores que subyacen en el corazón de cada una de estas grandes religiones.